Robert King Merton nació el 4 de julio de 1910 en Filadelfia y falleció el 23 de febrero del 2003 en New York. Fue un sociólogo estadounidense, padre de la teoría de las funciones manifiestas y latentes. Merton es uno de los clásicos de la escuela estadounidense en esta disciplina. También es importante su labor en el campo de la sociología de la ciencia. Muchas frases acuñadas por él son hoy utilizadas diariamente dentro y fuera de la sociología, tales como: por estructura social se entiende el conjunto organizado de relaciones sociales en la que los miembros de la sociedad o grupo están implicados de diversas formas. Nadie sabe completamente qué ha dado forma a su propio pensamiento. La mayoría de las instituciones exigen una fe incondicional, pero la institución de la ciencia hace del escepticismo una virtud. La profecía autocumplida es al principio una definición falsa de la situación que evoca un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original se vuelva verdadera. Merton terminó su licenciatura en la Universidad de Temple en 1931. Al comienzo se sintió atraído por la filosofía, pero poco después abrazó con entusiasmo la sociología, una ciencia nueva y prometedora en franca expansión en la Norteamérica de los años 30. A continuación se fue a Harvard, con una beca para adelantar la maestría y el doctorado en sociología. En Harvard conoció a Talcott Parsons, comprometido por aquellos años en la redacción de la monumental Estructura de la Acción Social, personalidad que dejaron huella en su obra y le ayudaron a encontrar su propio camino. El Merton de 26 años, con gran dominio en alemán, francés e italiano, lenguas que le permitieron acercarse a las grandes corrientes de la sociología europea, tenía claro que la nueva ciencia y sus problemas provenían del viejo mundo, de Comte, Marx, Lepley y Spencer, pero sobre todo de Durkheim, Weber y Simmel. Las figuras que habían afirmado de manera definitiva los conceptos, los métodos y los marcos de referencia del estudio de la sociedad, con estos énfasis recogía la herencia de sus profesores. Sorokin, quien había descrito la escuela europea de las teorías sociológicas contemporáneas, y Parsons había analizado un grupo de recientes escritores europeos, Pareto, Weber y Durkheim, en la mencionada estructura de la acción social. Merton desarrolló una teoría de la estructura social sobre una base epistemológica que aleja del positivismo de Durkheim. Una vez en Columbia, trabó amistad con Paul Lazarsfeld. La relación Merton-Lazarsfeld fue de toda la vida. Se influyeron mutuamente y juntos escribieron y promovieron proyectos de investigación, llegando a publicar un ensayo, La amistad como proceso social, en 1954, donde establecen que las personas con opiniones similares en asuntos políticos, raciales, educativos, estéticos, etc., tienen la probabilidad de ser más amigas de que aquellas que sostienen opiniones encontradas. De allí derivó los conceptos de homofilia, que es la tendencia a la amistad entre personas con valores similares, y la heterofilia, tendencia a la amistad entre personas con valores diferentes. También así, la teoría de consecuencias imprevistas de la acción social, cuyas paradojas surgen cuando los hombres y las mujeres emprenden acciones en busca de ciertas metas y encuentran que los resultados por lo que tanto lucharon son diferentes o contrarios a lo esperado. Esta perspectiva permitía liberar al viejo funcionalismo de sabor conservador de su marcado énfasis en los patrones de conformidad que acentúan el consenso social. Merton quiso, por el contrario, subrayar las tensiones sociales mediante el estudio del comportamiento desviado, las conductas que se apartan de la norma, la cual lo llevó a acuñar el término de disfunción. Esto es la existencia de fuentes de desorden, revuelta y trastorno que impugnan la idea de integración y ajuste como condición universal de los sistemas sociales. Todo esto se encontraba en Teoría y Estructuras Sociales de 1949, la obra que afirmó su nombre en la sociología occidental.
El libro, que llevaba el significativo subtítulo, hacía una codificación de la teoría y la investigación. Era una colección de ensayos escritos durante los años 30 y 40 que, ampliados y revisados, surgían ahora como fruto de un esfuerzo teórico unificado. La noción de codificación aludía al ordenamiento sistemático de los materiales, el registro metódico de problemas, temas, conceptos, teorías, proposiciones, etc., que deben tener en cuenta un campo determinado del análisis sociológico que Merton llamó paradigmas. Teoría y estructura social también trae un segundo mensaje: la ruptura de la sociología con el empirismo estrecho y los grandes sistemas especulativos de pensadores como Comte, Spencer, Hobhouse, Gumplowitz y Rasenfauer. Este tenía 429 páginas, pero 8 años más tarde, en 1957, apareció una segunda edición con un volumen de 645 folios. Y esto no fue todo. 11 años después, en 1968, salió una tercera versión que extendió el tomo a las 702 hojas. La Suma Mertoniana en Teoría Social ofrecía a los lectores 21 ensayos organizados en 4 sesiones precedidas de metódicas instrucciones con diestras orientaciones teóricas y metodológicas. En los capítulos estaban sus temas y contribuciones más festejadas: la anomía, la burocracia, los grupos de referencia, el teorema de Thomas, la sociología del conocimiento, los estudios de la comunicación de masas y, como era de esperar, la sociología de la ciencia. Esta obra fue traducida al español, francés, italiano, alemán, portugués, hebreo, checo, ruso y el japonés. Merton desarrolló una teoría de la estructura social sobre una base epistemológica que se aleja del positivismo de Durkheim, para concentrarse en los marcos normativos de la acción, sin renunciar al objetivismo y las explicaciones causales para alcanzar la construcción de modelos ideales de la acción. La teoría social de Merton, influenciada por el funcionalismo parsoniano, se sustenta en la acción del proceso de escogencias entre alternativas estructurales y las motivaciones que sostienen las decisiones y los patrones de conducta. Las estructuras se basan en jerarquías y poder, que definen roles específicos de acción sobre la posición estratificadas que permiten castigar o recompensar, así como gobernar un sistema de difusión de información que permiten o restringen la acción de los actores sociales. La obra de Robert King Merton es la cumbre de la sociología clásica. La mayor parte de sus principales escritos aparecen antes de la difusión de las 4 escuelas paralelas a la corriente central de la sociología científica contemporánea: la elección racional, el neomarxismo, la teoría crítica y su pariente más próximo, la hermenéutica o sociología comprensiva o interpretativa. En particular, Teoría y estructuras sociales causó sensación en la comunidad sociológica porque por primera vez, desde el tratado de Max Weber, Economía y Sociedad, en 1921, un sociólogo ofrecía una colección de ensayos sobre una amplia variedad de temas. Este volumen se divide en 4 partes. En la primera, Merton expone la historia de la teoría sociológica y da cuenta de los paradigmas, códigos y postulados del llamado análisis funcional. Establecida esta base, en la segunda parte analiza temas seleccionados de su estructura social y fundamenta su oposición a las teorías de Freud y a algunos de sus seguidores, incluido Fromm, por considerarlas anarquistas. La tercera parte se enfoca en la revisión crítica de problemas generales y específicos de la sociología del conocimiento y de la comunicación de masas. La cuarta parte está dedicada a la sociología de la ciencia, es decir, al estudio de la interdependencia dinámica entre la ciencia y la estructura social que lo envuelve. Por ello, medio siglo después de la publicación de la última edición revisada por el autor, el libro sigue siendo fundamental para entender la evolución de la sociología y sus enfoques actuales. Sus aportes a la sociología son como renovador de la teoría sociológica,
Merton revisó a profundidad postulados básicos del funcionalismo en su teoría de las funciones latentes de las consecuencias no queridas de la acción. También así como metodólogo y también frente a la gran teoría parsoniana. Merton defendió las teorías de nivel medio en la que es más viable poner en contacto el discurso teórico con la investigación empírica, propuesta a la que fue consecuente en sus investigaciones. También como sociólogo de la desviación y la anomía, su trabajo estructural social y anomía, en la que elabora una tipología de 5 formas de adaptación desviadas, ha sido de extraordinaria importancia. También su aporte destacó en el ámbito de la psicología social, a los grupos de referencia y teorías de la privación relativa. Merton revisó profundamente la teoría de la burocracia de Weber, poniendo de manifiesto las consecuencias negativas del ritualismo.